Muy buenos días, tardes, mediodías. No quiero dejar de saludar a todos nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana, ahora sí con la tecnología, creo yo, funcionando bien de este lado, porque nos ha jugado unas bromillas, tenemos un nuevo programa. No quiero, sin embargo, dejar de recordar, como cada semana hago, por un compromiso histórico, político y ético, recordar a ustedes que se cumple una semana más, un mes más, ya prácticamente entramos a noviembre, primero y 2 días de los santos inocentes y después de los fieles difuntos, y aún no tenemos claro qué pasó con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, que sigue pendiendo como una deuda histórica y política de un crimen de Estado que no es aclarado aún. La mentira histórica creada y fabricada por el gobierno de Peña Nieto a través de su procurador Jesús Murillo Caram, quien hubiera sido gobernador del estado de Hidalgo y del grupo de Hidalgo o del grupo Hidalgo, dentro de los cuales recuerdo a varios porque viví en Huichapan, Hidalgo, unos 2 añitos en una comunidad prácticamente trabajando con ñañuzo, hablantes, usuarios de otras costumbres y otra lengua en nuestro propio país, además del pulque, el colorado y otras vertientes, espíritus y espirituosas. Tenemos la deuda histórica de explicar qué pasó, dónde están y sobre todo aplicar la justicia transicional a las víctimas directas e indirectas de dicho suceso y aplicar la justicia sin restricción alguna a los responsables de esta tragedia que aún sigue pendiendo. Este país, aparte de haber atravesado la pandemia del COVID-19, que nos tiene aún atrapados en un encierro con Susana distancia, cubrebocas y otras variantes sobre el tema, tenemos, según se ha documentado, más de 90,000 desaparecidos en este país. Y el término desaparecido es un eufemismo, porque la realidad ni los jóvenes ni la gente desaparece. Tenemos también una cantidad impresionante de muertos documentados que luego aparecen en fosas clandestinas y ahí son encontrados algunos de los restos de gente desaparecida. Hablo de cientos de miles de muertos por la violencia estructural. Hablo de más de 100,000 desaparecidos dentro de esta misma vorágine, es decir, de una cantidad equivalente a la cantidad de muertes por COVID. Quizá la pandemia de la violencia se nos ha olvidado por el miedo que nos infunde el COVID. La culpa, ansiedad, angustia y desesperación. Pero no olvidamos. Es una deuda histórica que el gobierno en turno se comprometió cuando andaba en campaña de aclarar. Y aún no está claro. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la UAM, desaparecida en contra de su voluntad también, y su pareja asesinada en el lugar de los hechos. A través de ella no quiero dejar de enviar un saludo a las buscadoras y buscadores que siguen afanosamente tratando de encontrar en esas fosas clandestinas que han convertido parte de nuestro país y que aún parece indetenible.
Saludos, Angélica Rodríguez Monroy, y sabes que no estás sola. No quiero dejar de agradecer esta ocasión a Luz Schaffer, una joven, como pueden ver, escritora, bailarina, escultora, poeta, tarotista y otras especies, que ha tenido la gentileza de participar con nosotros, y no por cuestiones de cuota de género, sino por el valor que ella tiene al haberse proyectado con esa categoría que acabo de definir, múltiple: mujer, poeta, escritora y otras especies. Le agradezco su participación. Yo he leído algunas partes de su obra, particularmente cuando salió y publicitó ella La danza del caos. Me dio por comprar la novela, ir a la Gandhi, no corriendo porque no corro, pero sí rodando un poco en la silla de ruedas, y adquirimos de Editorial Endira Trama esta novela La danza del caos. Yo no tengo que platicarles nada de la obra, ni de ella, porque ella misma es quien se encargará de explicarnos, más allá de hablar de cuestión de género, de mujeres y demás, que para eso existen otras oportunidades. ¿Quién es Luz Schaffer? ¿De dónde le nace esa beta de escribir? ¿Por qué escribir en realidad? En un mundo donde la escritura promete poco. Yo recuerdo cuando algunas mujeres les decían sus papás, que ellas les decían, mi novio es un escritor o un poeta o novelista. Y los papás o mamás le decían, oye, ¿te quieres morir de hambre? Busca a alguien serio, comprometido. Ya me imagino decirles, soy o quiero ser escritora. Son pleitos que seguramente tienen que romper con muchas tradiciones. Recordemos tan solo a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuánto le prohibieron escribir? ¿Y cuánto escribió? ¿Y cómo escribió? O Teresa Dávila haya escrito lo que haya escrito, hubiera dicho el comandante Borolas. U otras personas más, Alfonsina Storni, Marina Tsvetaeva, etcétera. He citado poetas y algunas especies cercanas, pero en la novela también las hay. ¿Sí? Entonces, me gustaría que por principio de cuentas nos platicaras cómo se cuece una escritura, cómo has venido creciendo como escritora, novelista, poeta, escultora, bailarina, etcétera, y todas esas cualidades que te definen, porque además impartes cursos y talleres. Además te dedicas a esta cuestión, has sido becaria, has sido reconocida y premiada. No soy quien para decir tantas flores, pero naturalmente tú nos puedes decir, y después entramos, si quieres, secuencialmente a tu obra, no solo escrita, porque tu obra es parte de tu personalidad y de ti misma, de tus intereses, emociones, sentimientos, aspiraciones, qué sé yo. Muchas gracias por participar y adelante, Luz Schaffer. Muchas gracias a ti. Me dejaste muy difícil ahora el querer presentarme por el tema que tocaste al principio. Es realmente un tema que nos eriza la piel y donde de pronto el presentarse se vuelve muy trivial, considerando todos los rostros que faltan por presentar, que me están, entre comillas, desaparecidos, y pues me hiciste pensar también en los ambientalistas. De hecho, en La danza del caos se toca el tema de los ambientalistas asesinados, que pues Samir Flores, Isaac Medardo, Homero, que sabemos, ¿no? Se presentaron los cuerpos, pero pues también me parece que son deudas pendientes porque siguen cayendo más ambientalistas. Y creo que eso fue una de mis motivaciones para empezar a escribir. Creo que yo empecé, me gustaba mucho escribir desde pequeña,
Mi mamá impartía talleres, impartía más antes, talleres de escritura creativa. Y mi mamá y mi papá son unos, pero tremendos devoradores de libros. Yo no conozco a alguien que coma más libros que ellos. Entonces, desde muy pequeña a ellos les importó que yo leyera. Y son escritores de closet, pero tienen un gran talento literario. Y ellos me fueron inculcando, pues, intenta escribir, ¿no? Te metemos a un taller de escritura creativa o a un taller de creación para niños. Y sí me gustaba, o sea, veía que me era muy fácil, pero no era así como, wow, quiero hacer esto. Más o menos a los 10 años, por cuestiones de migración, porque mi familia migró mucho, yo me empiezo a quedar sin amigos. Y estaba en una zona donde había mucha, pues, violencia, y ya me había tocado vivir pues ciertos movimientos sociales donde se manifestaba la gente, no sé, contra una antena de estas de teléfono que son hiper mega cancerígenas y la querían poner detrás de un kinder, ¿no? Y en Estados Unidos está prohibido ponerla cerca de las escuelas. Y me había tocado ver cómo la comunidad se organizaba. Pues obviamente ya uno desde chiquita empieza a ver que, pues, un feminicidio o violencia que vivió alguna mamá o alguno de tus amigos. Entonces, yo creo que todo esto se mezcló, y el hecho de que no tenía amigos, yo empecé a hacerme mi universo y mis amigos imaginarios. Y pasé, Dios mío, qué soledad, pasé 2 años escribiendo mi universo, desde como los 10 hasta los 12, y ese era lo que yo hacía en el recreo. Me acuerdo que veía a los otros niños jugando y yo estaba bien clavadísima escribiendo, y de alguna forma yo, pues desde una niña siendo muy inconsciente, no podía alejarme de lo que yo veía en las noticias, de qué pasa si ves este periódico del Extra, con estos encabezados horribles donde exponen a las víctimas, y pues se te queda, ¿no? Y esto fue asomando poco a poco en lo que yo escribía, y ni siquiera sabía de qué estaba escribiendo, era mi universo de amigos imaginarios. Terminando yo, pues, ese texto, que al final, como fueron 2 años de escribir todos los días mi universo donde yo tenía amigos, terminando eso, que empiezan los profesores a preguntarte, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y no te dejan de bombardear con esa pregunta. Yo dije, pues esto, quiero ser lo que ya estoy haciendo ahorita. Y me acuerdo que fui con mi mamá y le dije, quiero ser escritora. Y creo que pensaron que se me iba a pasar, porque sí me apoyaron mucho, pero ya realmente en la facultad, cuando yo decido dejar la carrera que estaba estudiando, debido a que en todos los test vocacionales que me aplicaban salía que esa no era mi vocación, que mi vocación era escribir, y al decírselo a mis papás, pues sí es como tú dices, sí hay un shock con la educación que ellos habían recibido, y sobre todo este miedo de los papás de ¿se te van a abrir o no se te van a abrir oportunidades? Y pues yo creo que mi concepción de ser escritora nunca fue como me voy a convertir en ello. Era como, siento que es algo que ya hago, nada más que ahora quiero ser una buena escritora. O sea, ya me la pasaba todo el día escribiendo, pero era cómo puedo yo lograr comunicar lo que percibo, lo que yo siento con tanta intensidad. ¿Cómo puedo prestarte mis ojos? ¿Cómo puedo prestarte mis sentidos, mis emociones, para que tú puedas percibirlo de una manera similar? Y esa fue mi búsqueda durante mucho tiempo, y también pues era muy necesario para mí. Hace rato estábamos hablando un poco de las neurodiversidades, dentro de mi propia neurodiversidad era muy importante tener un espacio terapéutico donde sanar. Y pues eso era la literatura para mí. Ya de pronto, ya más grande, dije, wow, pues esto también puede en algún momento darme de comer, y eso es muy emocionante cuando ya pasa. ¿Ya comes de escribir? Pues los libros se han estado vendiendo muy bien. Obviamente no es la única puerta que te abre la literatura. Una maravillosa maestra que tuve, que se llama Ilse Priego, de escritura creativa, nos dijo, esta idea que tienen los padres y algunas personas mayores de que si estudias letras no vas a tener puertas, dice, es falsa, porque necesitan personas, o sea, en muchas empresas, en muchos lugares se necesitan personas que escriban los proyectos, que escriban los ensayos, que escriban las reseñas, que den las clases de escritura, que den las clases de ensayo. O sea, hay muchos caminos. Entonces yo actualmente hago reseñas literarias para un programa de radio que se presenta cada 15 días.
ahí las presento, me encanta, es como, wow, no sabía que también para esto me iba a servir. Y los talleres de escritura creativa, uff, o sea, me apasionan inmensamente esto de ver a otras personas de pronto descubrir que tenían un montón de voces adentro. Es maravilloso, es como alquimia. Señalas que has escrito siempre, pero alguna vez Paulo Freire, en la educación como práctica de la libertad, decía que nos han enseñado a leer y escribir, pero nunca nos han enseñado a leer el mundo y a escribir el mundo para que otros conozcan el mundo. Has dicho que pretendías, a través de tu mirada, no señalaste el olfato y el gusto, pero pudiste haberlo señalado. Recuerdo que estuve leyendo una casi novela autobiográfica que se llama Nunca sabrás a qué huele Bagdad, del 2011, dedicada a la anosmia congénita, una mujer que nace sin la competencia olfatoria. Y conocer el mundo sin olfato es otra historia. Sí, me imagino. Ahora que hay COVID, la anosmia dejó de ser una rareza neuropsicológica y clínica, pero la anosmia ya es parte de nuestra vida cotidiana gracias al malévolo COVID. Has señalado que efectivamente has pretendido compartir tus miradas, tu escuchar, tu sentir, palpar, etcétera, para que los lectores, a través de ellos, interpreten y compartan tu modo de ver el mundo. Y agregaste un concepto que me parece que valdría la pena precisar. Si siempre has escrito y dices aspiraba no solo a escribir, sino a ser una buena escritora. ¿Qué significa ser un buen escritor? La diferencia de escribir. Claro, pues para mí significaba precisamente esto que comenté, que realmente yo creo que apenas lo estoy logrando, tener cierta capacidad de transmitir realmente no solo lo que estás observando, sino lo que está pasando dentro de ti cuando estás observando. Recientemente es un gran regalo que he recibido, que algunas personas se me han acercado o me han escrito y me han dicho, güey, alucinó tu personaje. Y yo así de, ay, esa no era la intención, pero qué bueno. O me han dicho, es que cuando estoy leyendo La Danza del Caos, huelo cosas, escucho cosas, veo colores con las palabras, que precisamente de eso hay una parte específica de la novela donde se habla de la sinestesia. Y para mí ese era uno de pues de mis objetivos. Realmente no significa que pues, ser un buen escritor sea lo mismo para todas las personas. Y en mi caso, pues yo he tenido que aprender mucho a filtrar palabras porque yo escribo mucho y la mayoría de eso es paja. O sea, por ejemplo, en La Danza del Caos, ya lo escribí cuando tenía 18 años, actualmente hay 900,000 cosas que le quitaría. Eso es parte de mi camino de ser buena escritora. Dicen que pues llegará más lejos el que escribe como se habla que el que escribe como se escribe. Y yo me imagino que para cada escritora también va a ser diferente el camino, pero dentro de mí es como encontrar la menor cantidad posible de palabras para decir la mayor cantidad de sensaciones posibles. Una sentencia borgiana. Jorge Luis Borges decía que si él escribiera, que escribía indudablemente, decía que no quería leer un libro de 400 páginas, que por lo demás La Danza del Caos tiene más de 500 cuartillas. Y Hay mucho. dice, si en 4 páginas puedo decir lo que digo en 500, ¿para qué escribirlo? Sin embargo, recuerdo memoria prácticamente escrita, lo que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Son 8 tomos. A partir de un té y una puerca Magdalena. Realmente cantidad y calidad, yo no le quitaría nada a En busca del tiempo perdido, ¿sí? Pero tú eres tu propia crítica. Tú eres tu propio rasero, valga el término.
Tú eres tu propio baremo y tú juzgas lo que escribes, además de quienes te juzguen o no. No es lo único que has escrito, La Danza del Caos. Exacto. Has escrito poesía, has escrito cuento. Cuento muy poco, más teatro escrito, teatro para niños. Teatro para niños y novela, porque la construcción de personajes es algo sumamente complejo. Sí, pero es Construir hermoso. la estructura psicológica de alguien como diferente de otro alguien, Stanislavski lo decía en el teatro precisamente, en su texto La construcción del personaje, que no es tarea sencilla, y la novela está hecha de personajes. Salvo casos muy excepcionales, donde Pedro Páramo, uno nunca sabe quién es el vivo, el muerto, el tiempo, el ayer, el hoy, el mañana. Pero hasta Juan Rulfo se dio cuenta de que no podía volver a escribir algo igual y después de 2 libros no volvió a escribir. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Dijo que no se podía superar a sí mismo. No sé si tuvo razón, pero son inmejorables Pedro Páramo y El Llano en Llamas. ¿Qué más has escrito? ¿Dónde pueden conseguir esto? Naturalmente. Y tu poesía. ¿De qué Bueno, es tu poesía? ¿Qué habla? ¿Qué nos puedes qué platicar? difíciles preguntas me haces porque a mí me es mucho más difícil decir lo que escribí. O sea, es más fácil expresarme para mí escribiendo que hablando. Luego no sé explicar de qué se trata lo que escribí. Pero La Danza del Caos lo pueden encontrar en internet, está en Mercado Libre y también lo pueden comprar conmigo. Ya son los últimos ejemplares, entonces ya no es tan fácil conseguirla, se acabó el tiraje. Y sobre poesía tengo 2 libros publicados. El primero fue Casa de Vísceras, es una autoedición con Ediciones Cetina, que pues, es un editor también bastante conocido aquí en Morelos. Y el segundo se llama Palabras para mi útero, eso fue publicado en España con la editorial Verbum. Entonces, Palabras para mi útero es el más reciente, es un poemario sobre la feminidad, pero también sobre la sensibilidad humana que actualmente está siendo depredada en todo, o sea, en los hombres, en las mujeres, en la cultura. Y entonces, si esto que socialmente consideramos femenino y sensible es depredado en las personas, también es depredado en el medio ambiente. Entonces, la tierra, el agua, la naturaleza, los bosques, que son considerados dentro de estos mismos conceptos femeninos y sensibles, se vuelven, igual que lo que tenemos nosotros adentro, mercancía. Entonces tenía yo esta intención de hablar tanto de lo femenino como de lo sensible y de esta búsqueda de no es mercancía y no es algo estático y no es algo que solo existe dentro de las mujeres y es algo que le están arrancando a los niños y a los hombres y nos están quitando esta conexión para que no lo defendamos también claramente. Y obvio todo lo hablo desde mí, cómo vivo yo eso. Y hay poemas en este libro, les voy a enseñar. Hay poemas que son totalmente muy personales, incluso sobre la infancia, y hay otros poemas que realmente hablan de defender pues esta sensibilidad humana que luego sí, no es que desaparezca, pero sí se nos olvida que la tenemos. Y pues Casa de Vísceras es el libro más bebé que he publicado. Yo escribí esos poemas entre los 15 y los 17 años. De hecho, incluso en el poemario hay una falta de ortografía horrible, ya la encontré, es horrible. Es el poemario más bebé que he escrito. Yo actualmente considero que tiene muchas cosas que corregirse. No soy fan del libro, pero hay al menos 4 o 5 poemas que yo digo que aquí hay algo que decir, sobre todo, por ejemplo, sobre las desaparecidas. Yo digo, ok, aquí ya empezaba una a agarrar el camino, pero realmente, pues en Palabras para mi útero es donde ya se empieza a consolidar ese camino. Y Palabras para mi útero lo pueden encontrar en la página de Editorial Verbum, pero también está online en Gandhi y también está en Mercado Libre y también lo pueden encontrar en diferentes, o sea, si ustedes teclean Palabras para mi útero, les aparecen diferentes plataformas que yo no tenía idea de que ahí estaba el libro, como que se ha ido llegando a diferentes plataformas.
Nada más chequen que sea con la editorial Verbum. Y Casa de Vísceras, creo que el tiraje también ya está agotado, a mí me quedan algunos, entonces en caso de que quieran Casa de Vísceras o La Danza del Caos, también me pueden escribir a mí en la página o directamente a mi Facebook. Es curiosa tu autocrítica sobre la ortografía. Yo vengo de una generación del siglo pasado. Y hubo una época entre 1960 y 1970, todavía no nacías seguramente, en que coleccionábamos en el internado donde estaba timbres postales, ya lo que era la filatelia. Esa tradición creo que está prácticamente extinta gracias a la internet. Coleccionábamos timbres y había unos timbres que salían en España. En todos los timbres de España salía Franco. Es curioso, pero salió uno de un avión y el avión estaba mal impreso de cabeza. Curiosamente, los timbres que tenían un error tenían un valor mayor sobre los timbres bien impresos. Tengo la impresión de que las primeras obras escritas son como los timbres mal impresos, pero tienen su valor histórico. Ay, yo espero que sí. Tienen su valor porque pues, los errores de ortografía ciertamente pueden ser o no garrafales. Y cual más ahora en las redes se asume como el censor de la ortografía. A mí no me enamora alguien que escriba mal. Escriba con pésima ortografía. En realidad, las redes han vuelto así como un medio de difusión, extensión y comunicación importante en un medio de coerción y de exhibición impresionante. Sin embargo, escribir poesía, escribir novela, no es todo lo que define a Luz Schaffer. También hace escultura, Ya no, danza. realmente, más bien la danza, por ahí podemos más bien hablar. Me gusta mucho la danza gitana y de hecho hace poco estuve hablando con una maestra de danza gitana. Casi no hay escuelas por la misma cultura gitana, no aprendes en una academia. Vamos a hacer aparte el flamenco. El flamenco es totalmente una academia, una escuela hermosa, muy bien estructurada, pero muchas otras danzas gitanas se aprenden en la calle, con tu caravana, con tu familia, con tu comunidad. Entonces, realmente acceder a este aprendizaje de las danzas gitanas es complicado, más en México, que tanto la comunidad a veces es un poco cerrada por toda la historia que han tenido que vivir, como también luego no sabemos dónde están esas comunidades. Afortunadamente yo de pequeña viví en Veracruz y hay una gran comunidad de lo que en Veracruz les llaman húngaros, pero pues ellos se denominan a sí mismos Roma o romaní, que es el verdadero nombre de los gitanos. Gitano es una palabra sumamente despectiva, peor gypsy. Entonces me tocó verlos bailar muy de cerca y sus fiestas hermosas, la conexión que tenían con la tierra, muy diferente a lo que se baila ya, si lo buscas en internet, en las academias, ¿no? Es una forma de mantener a la comunidad junta y hacen mucho esto de primero bailo yo solo, porque soy un individuo, y luego bailamos todos juntos porque somos la comunidad y regresamos al individuo. Y tienen formas de utilizar las manos en las que están diciéndote individuo, comunidad, individuo, comunidad. Entonces, a partir de ahí fue que yo dije, oye, yo quiero aprender eso. O sea, era como un llamado de muchas vidas pasadas de, wow, es que esta danza es mágica. Y pues en los diferentes lugares en los que he ido me he encontrado con gitanos y no sé por qué, pero se me acercan hablando en su idioma, en romaní. Y muchas veces ellos piensan, yo creo que por mi gran nariz y por mis diferentes características físicas, que soy romaní también. Y eso me ha permitido pues aprender de ellos, acercarme, obviamente les digo que no soy, pero me ha permitido pues observarlos de más cerca. Y de hecho en la danza del caos se menciona mucho qué son las danzas gitanas. Por eso en la presentación del libro fue necesario hacer una presentación de danzas gitanas porque realmente no estamos muy seguros de qué son. Entonces si tú lo lees igual y pues no sabes de qué está hablando la historia.
pero les recomiendo mucho que busquen en danzas gitanas, en caso de que les interese el libro, danzas gitanas balcánicas y danzas gitanas húngaras, que son básicamente de las que está hablando el libro. Escribir sobre ello, sobre la cultura, la tradición románica, porque en realidad la historia de la exclusión y la historia de los anatemas en contra de determinados, incluso hasta expresiones tan casuales como que cuando la gente anda migrando de un lado a otro le dicen o pareces gitano o pareces húngaro. Es curiosa la expresión porque pareciera ser que el carácter nómada define al gitano, pero además la persecución desde antes de los nazis Sí. a todo el medio románico, la tradición vampiresca que se le ha atribuido, brujeril, etcétera, y resulta que eres tarotista. No me voy a meter en cuestiones mágicas No, no es una sobre cuestión el mágica, totalmente. pensamiento, pero ya nos hablarás ahorita Claro. del tarot, tarotismo y otras vertientes, pero no has escrito, no piensas escribir nada novelado sobre la cultura, la tradición, algún personaje llamado gitano. Ha habido hasta en televisión novelas como la de Renzo el Gitano, cosas muy cursis y muy separadas de la realidad, pero no te ha picado la intención de elaborar alguna obra novelada al respecto. Mira, Más sí, allá de la danza del caos, sí, porque ahí aquí se es menciona, se tangencial. habla de los gitanos, se habla de una maestra que yo tuve que fue gitana, que acaba de fallecer, que era una de la tarotista más antigua de todo Tepoztlán, hasta su apellido es gitano, se habla de ella en esa novela y parte de lo que ella me enseñó de la cultura, pero sabes, lo considero mucho como yo, si yo como mujer blanca, citadina, privilegiada, quisiera hacer una novela sobre las desigualdades que están viviendo muchas mujeres en pueblos originarios. O sea, realmente yo solo lo podría hacer desde mi privilegio y desde mi visión externa. Hay una palabra que utilizaban, me parece que en Tlaxcala o en alguno de los lugares que viví, para definirnos a las personas que estábamos fuera de la comunidad gitana, era algo así como payo. Era un término despectivo porque nosotros no veíamos, no entendíamos, no éramos nómadas, nuestra raíz era débil, porque alguien que tiene la raíz débil tiene que aferrarse a la tierra, porque en cualquier momento se puede desprender. Alguien que tiene la raíz fuerte puede ir a cualquier lugar del mundo sin temor a secarse y puede encontrar nutrientes en cualquier lugar que ellos vayan. Es muy importante la raíz para ellos. Entonces, claro, o sea, claro que tengo miles, millones de ganas de escribir sobre ellos, pero siento que tendría yo que irme con una comunidad o algo así. Son personas, es una cultura a la que yo respeto inmensamente y hacerlo desde una visión como tan prejuiciosa, en la que sin querer yo estoy inmersa por la cultura en la que he crecido, yo lo consideraría como pues una ofensa. Pero ya en verdad espero poder hacerlo, irme con alguna comunidad, conocerlos, verlos desde adentro y obviamente pues sin querer narrar desde afuera porque no vivo lo que ellos viven, pero pienso que para eso todavía falta un poco porque pues tengo que estudiar mucho y no solo desde la academia. Es curioso lo que comentas porque recuerdo los hijos de Sánchez. Por ejemplo, el escritor naturalmente no era parte de la comunidad. O puedo recordar, aunque él era gaucho, José Hernández, el Martín Fierro, y toda la filosofía gaucha, que viene además armada en pura décima. Pero sobremanera al peruano José María Arguedas. Él no era indígena, era hijo de uno de los capataces de las propiedades de su patrón, pero lo metían con los indígenas, entonces él siempre estuvo desarraigado de los indígenas, pero arraigado a los indígenas, desarraigado a los criollos, pero arraigado a los criollos,
y su obra es reconocida como la mejor expresión de la tradición y cultural quechua y aymara. Es curioso porque Arguedas, toda su escritura es eso, acabó suicidándose por razones vinculadas a esa falta de relación en su cuarto intento, se dio un tiro y duró varios días en agonía hasta que feneció. Es un personaje interesante que a lo mejor si lo lees también te aporta a esa cuestión de cómo escribir desde fuera algo que está dentro, pero se puede hacer, creo yo. No es mi intención que tú lo hagas, pero si te nace, seguramente lo harás. El asunto es efectivamente, si tú nos prestas tus ojos, o más precisamente tu mirada, tus oídos, o más precisamente tu escucha, tu nariz, aunque digas que es enorme, no como la de Cirano, o más preciso tu olfato, tu lengua o tu gusto, tu piel o tu tacto, para entender una realidad, porque no podrías hacerlo en el otro sentido. Había un cómic también en esa época que se llamaba El Payo, precisamente. El Payo es un personaje de un cómic en México, de alguien que está entre el campo y la ciudad, y está arraigado y no, pero con un personaje heroico. Fíjate Se que llamaba El Payo. Un cómic setentero, sesentero de los cómics, probablemente editorial Novaro, no estoy seguro aquí, porque cito de memoria. Pero es curioso el término payo, como el término que se utilizó entre los indígenas que salían de la comunidad migrando y ya no podían regresar a la comunidad y eran rechazados en su comunidad porque ya venían ladinizados sí. y rechazados en las grandes urbes, porque eran unos indios o nacos. El término naco, payo o ladino, que hasta el buen Tatanacho hizo La Mujer Ladina, una canción muy popular mexicana, los procesos de payización, ladinización, lleva a diferenciar en Tepoztlán a los tepostecos de los tepostizos. Es una vieja tradición que tú debes conocer, pero es posible intentar al menos hacerlo como Arguedas. Y mira, perdón por eso, porque cuando Vargas Llosa le dieron el premio Nobel, él escribió, creo que Mario Vargas Llosa es el escritor mejor logrado que ha dado el Perú. Y agregué en su tuit vivo, porque muerto indudablemente es José María Arguedas y probablemente César Vallejo, poeta. Y antes el Perú fue conocido por Vallejo y Arguedas, y naturalmente por Ayma Sumac, una cantante impresionante peruana. Que imitaba a los Antes, tremendamente. exactamente, antes que el propio boom del individuo llamado Mario Vargas Llosa. ¿Que escribe bien? No lo dudo. Pero naturalmente, regresando a la cuestión gitana, ¿dónde aprendiste el tarot? ¿Por qué el tarot? ¿Qué tan verosímil, tan Bueno, real, etcétera, es creo que lo que el primero tarot es le muy da al que importante lees hablar de qué leído? es el tarot, porque tenemos muchas concepciones muy ya comercializadas, ya muy neoliberales sobre qué es el tarot. Y como cualquier otra cosa se puede utilizar de una forma muy ignorante y muy basada en una búsqueda muy falsa de poder de yo puedo ver el futuro. El tarot no es eso, ¿ok? Afortunadamente he tenido dos maestras gitanas de la tradición más antigua del tarot que me han explicado lo que era originalmente. El tarot es un abecedario, una biblioteca de símbolos que se encuentran en el inconsciente. Los gitanos, al ir recorriendo
tantos lugares, desde la India, Egipto, toda la parte de Arabia que pasaron cuando llegan al Mediterráneo y posteriormente a Marsella, pues se dieron cuenta de que había símbolos comunes en las historias de cualquier lugar, de la India y de España. Y había símbolos, personajes en los sueños comunes y escenarios comunes. O sea, todos soñaban que en algún momento se les caían los dientes. Y era como, wow, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Cuando llegan a Marsella, ahí la gente de allá es que lo sistematiza y empiezan a hacer en cada carta, por así decirlo, un retrato de un símbolo. Y cada uno de esos símbolos es una especie de escenario de la psique colectiva, del inconsciente colectivo. Entonces, originalmente... Pensé en Jung precisamente cuando empezabas, en el arquetipo y el inconsciente colectivo. Exacto, precisamente. Entonces, es algo muy poderoso porque es muy antiguo. Originalmente era eso, es una puerta hacia tu inconsciente. Y de hecho, mis dos maestras, las dos, hacían algo muy curioso que yo no he visto en los tarotistas que están fuera de esta tradición. Mis maestras sacaban las cartas, te la ponían enfrente y te decían, ¿qué ves? Y yo decía, wow, esto ya se puso psicoanalítico, porque tú tenías que decir, o sea, te ponían la carta de la muerte, ¿qué sentías ante la muerte? Y a partir de ahí también ellas te iban interpretando. Entonces yo creo que originalmente era una tradición de aquí en este plano consciente cómo meterte al mundo onírico y ver cuáles eran los mensajes que tu inconsciente necesitaba darte. Actualmente pues ya muchas personas lo utilizan de otra forma. Pero ese es el método que yo manejo, es el método que ellas me enseñaron y pues es muy divertido. Yo lo utilicé durante muchos años para leerme a mí. O sea, yo nunca pensé, le puedo leer a alguien más, porque pienso que es muy complicado el meterse con los símbolos ajenos. Y a mí sí me ayudó mucho, porque además el inconsciente te habla todo el tiempo con símbolos, pero siento que el inconsciente no está muy seguro de que tú le vayas a responder en su idioma. O sea, como que no hablamos su idioma, entonces pues él te manda cartas, pero no es para recibir respuestas. Yo creo que las personas, por ejemplo, los cuentacuentos tradicionales, muy antiguos, que recolectan todas las historias de una comunidad, las curanderas, los tarotistas de la tradición antigua, tienen esta capacidad de responder las cartas, porque hablan el idioma. Entonces empiezas a hacer una correspondencia y empiezan a activarse muchos sueños, mucha información en la memoria corporal, que obviamente depende de pues, que también lo hagas, que también lo sepas interpretar, pero es el método que a mí me enseñaron y es un método que a mí me encanta. Mi primer maestra la conocí cuando yo tenía 16 años y duré un tiempo con ella, ella me estuvo explicando, ella era enfocada al tarot es para leerte a ti mismo, para encontrar cuáles son los mensajes que tú no quieres ver, pero que están siendo evidentes en toda la sintomatología de tu cuerpo. Y mi segunda maestra, que les comentaba que acaba de fallecer, que la tarotista más antigua de Tepoztlán, Meche Ashra, se llamaba, con ella estuve estudiando como 5 años, y pues realmente ella fue la que me mostró cómo empezar a entender un poco el lenguaje de los símbolos de la otra persona. Y ahí es donde ya empecé yo a leer el tarot formalmente a otras personas. Es curioso lo que señalas porque se parece mucho a lo que decía Federico Nietzsche, Sigmund Freud, Carl Sí, Gustav Jung, en términos de que el inconsciente, para algunos otros, entre ellos yo hablo de lo inconsciente, que no es lo mismo él que lo. El problema es la interpretación de los signos, porque tú dices que efectivamente esos símbolos arquetipos o símbolos arquetípicos te hablan. ¿Quién sabe si los entiendas para empezar? Sí. Al que le hablan. Segundo, ¿quién sabe si le respondas? Tercero, ¿quién sabe si sean a perpetuidad? Porque la vida es Totalmente, se está moviendo y está cambiando. dinámica, vamos. Y lo que veo es una lucha Fer no monolítica. No es un monolito. Escribe, baila, esculpe. Es decir, no solo son sus ojos, su mirada, no solo es su nariz, olfato, etcétera. Es toda ella y su cuerpo.
compartiendo con otros su sentir y su vivir. Pintura, No, durante mucho tiempo quise hacerlo, pero realmente no me considero muy buena. dibujo tampoco. No, no, ojalá, no, me encantaría. Admiro muchísimo a las personas que pintan y que dibujan. Es un don tremendo. Lo tuyo es escribir, danzar, esculpir. ¿Qué Espero que esculpes? enseñar también es algo que actualmente me está apasionando mucho, el poder transmitirlo, porque es muy diferente. Tuve maestros que son excelentes maestros y muy malos escritores, y he conocido excelentes escritores que qué malos maestros son. Entonces, es una meta para mí en algún momento, ojalá, lograr las dos cosas. Pero la escultura, ¿qué muestras? ¿Qué haces? Realmente yo ya no hago, realmente no hablaría de eso, porque realmente ya eso pues pasó hace bastante tiempo y tampoco fue como algo que impactó tanto en mi vida, pero hay un tema que de hecho lo traigo pendiente desde hace ratito que lo has estado mencionando, porque se queda muy en la superficie si no explicamos qué es. Cuando menciono que yo tenía esta inquietud de transmitirles a las personas mi mirada, mi olfato, mi gusto y mi percepción, es precisamente por la cuestión de la neurodiversidad, que bueno, es cuando tu cerebro funciona de una manera diferente a los cerebros neurotípicos, que son como el 90% de los cerebros. Entonces, personas Asperger, personas con dislexias, personas con bipolaridad, tienen una manera muy diferente de percibir el mundo. Y yo tengo muchos amigos, así, pero muchísimos amigos Asperger, bipolares, algunos otros que son borderline, algunos otros que son esquizofrénicos. Yo notaba la habilidad que tenemos, yo me incluyo dentro de las neurodiversidades, desde muy pequeña me hicieron mi diagnóstico, como esta habilidad que teníamos de adaptarnos, o sea, o al menos de simular que nos adaptábamos tremendamente y de empezar a entender la percepción del otro por supervivencia y por no incomodar. Pero no notaba que las demás personas pudieran acercarse a nuestra visión. O sea, nosotros sí, y eso permitía la comunicación, pero que la otra persona se acercara era muy difícil. Primero porque no se considera una necesidad que el otro tenga que entender tu neurodiversidad. Es algo que está muy invisibilizado. Y de ahí es de donde nace realmente, no es algo como tan poético de, quiero que veas como yo veo, quiero que huelas como yo huelo, no, es pues que yo notaba que nuestra visión del mundo está invisibilizada. Entonces dije, pues ni modo, aunque quede bien raro mi texto, voy a intentar plasmar cómo en nuestros cerebros atípicos se configura la realidad. Y de hecho algo que me gustó mucho de la danza del caos es que tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas con neurodiversidades y después, antes de que se publicara, darles el manuscrito original, y fue muy satisfactorio para mí ver pues la alegría que hubo en ellos. De wow, es que sí lo huelo, es que sí lo percibo, es que lo huelo pero lo escucho al mismo tiempo. Es que sí, es cierto, cuando yo lo veo, lo vivo. O me decía una persona, para mí no es como que siento que me estoy quemando, yo me veo que me estoy quemando. Entonces, esa era realmente la intención y me hubiera gustado explicarlo antes, de lo que yo quería expresar cuando decía que quería transmitir a otros mis ojos. Indudablemente no es una tarea sencilla la traducción. Voy a utilizar un terminejo sumamente técnico, la transcodificación de pensamiento, emociones, afectos a palabras. Es decir, es como pasar lo no consciente a lo consciente a través de la palabra. Pero el proceso inverso de transcodificación de la palabra, lo que tú sientes, ya no está en tus manos, está en las manos del lector. Y naturalmente la distancia entre escribir y leer, Borges decía también que si le dan la opción de elegir entre escribir o leer, él elegiría leer, indudablemente. Eso decía Borges. Sin embargo, yo veo en la danza del caos
Esa idea que señalas de la neurodiversidad, pero me pregunto, ¿existe la neurotipicidad? ¿Qué es un cerebro neurotípico? Porque a lo mejor nos estamos peleando contra un fantasma que no existe, la neurotipicidad. Pues sé que el término existe. Obviamente el término existe para darnos un concepto, una sensación de seguridad, de, yo estoy normal. Pero siempre es muy bueno, creo que es muy importante, qué bueno que lo mencionas, el cuestionar estos conceptos. El concepto existe, que sea real, igual que el concepto de salud mental, pues ahí hay una gran distancia. Indudablemente, regresando un poco a la cuestión literaria, traes la vena literaria desde tus padres, aunque dijiste literalmente, alguien me dijo que yo era psicoanalista de closet. No, mis papás son O sea, que escritores. dudo, pero tú dijiste que son escritores de closet. Exacto, sí. No han publicado, pero sí escriben. Sí, bueno, mi madre sí ha ganado concursos de cuento y han sido muy buenos. Ha ganado con la universidad, me parece, de Puebla. Son cuentos feministas. Pero tienen, mi papá poesía y mi madre cuento, gran cantidad de textos con una gran calidad que a mí me impresionan. O sea, mi mamá sobre todo me deja sin aliento sus cuentos, pero no los han publicado, pero son muchísimos. Si yo te estoy viendo físicamente ahorita tu rostro, me imagino, esa es pregunta de secreto de Estado, ¿qué edad tienes hoy? No es relevante. ¿Cuántas mujeres jóvenes como tú ven cercenada la posibilidad de realizarse literariamente como tú? ¿Y qué percibes que sería necesario para que mujeres jóvenes como tú, dices que empezaste desde chiquita, aunque a los 16 años refieres parte de tu obra, pero debe estar desde antes? Y decía el cocodrilo Efraín Huerta en uno de sus poemínimos, solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. ¿Cómo consideras que otras personas jóvenes como tú, mujeres o varones, pero sobre todo mujeres, no vean cercenada esa posibilidad porque tú tuviste un escenario favorable? Y decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Tus circunstancias te permiten estar donde estás, pero no eres hija de las circunstancias, eres también hija de tu esfuerzo, de tu tenacidad. ¿Cómo compartir también ese espíritu? Porque si eres tallerista de escritura creativa o de escritura más allá de la técnica de cómo escribir, ¿qué perspectiva le ves a chicas jóvenes como tú para proyectarse en este terreno? Porque creo que también es importante seguir el ejemplo horizontal, no de los viejos que siempre les decimos, lo hago por tu propio bien y por tu propio bien te estoy dejando un mundo hecho pedazos y hecho una mierda. Y además tengo el valor de decirte, lo hago para que no te equivoques, aunque yo ya me haya equivocado toda la vida. Y te dejo un mundo hecho trizas. Gente joven como tú, ¿qué puede percibir para los cursos, talleres o actividades que realizas en términos de formación? Porque no es lo mismo ser bueno como lo que seas que ser bueno como enseñar a ser bueno. Creo que a ser bueno no se enseña, pero ¿cómo ves ese aspecto? Porque también impartes cursos, talleres, seminarios, etcétera. Realmente ahí es donde puedes ver qué es lo que está obstaculizando a los jóvenes creadores y creadoras. Y en general, algo que noto mucho en las mujeres y es sumamente triste, es el no darle valor a su voz. La tarea creativa
en las mujeres está destruida, está muy dañada, está muy herida. Llegan chicas que inmediatamente te dicen, es que no tengo nada de decir, nada que decir quiero, pero no tengo nada que decir. Empiezan en los ejercicios y son las que más escriben. O sea, tienen una gran cantidad de cosas que decir, no las quieren compartir, no las quieren leer, las borran, las tachan. No es que no exista esa creatividad, ese gran talento que además yo siento que realmente todos tenemos algo que escribir, y los mexicanos con el contexto social, cultural y político en el que estamos inmersos tenemos muchas historias que decir, sino que llegan con esta herida de, no, mis historias no cuentan, porque son femeninas, porque son anecdóticas, porque son personales, son discursos que durante cientos de años se han utilizado para desacreditar la escritura de las mujeres. Y a cualquier chica que tenga intención de dedicarse a cualquier tarea creativa, yo quisiera recomendarle el libro Mujeres que corren con los lobos. Es un libro escrito por una psicoanalista donde hace un estudio de la psique femenina, y ahí puedes encontrar a partir de dónde se daña también la tarea creativa. Entonces, lo primero es pues darle valor a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo, a tus ideas. Igual y no son las ideas que tú crees que debes de tener. Igual y no son las ideas que cumplen tus expectativas, pero son muy valiosas. O sea, no las descartes desde una visión de voy a complacer a mi ego y a los demás. Primero permíteles que salgan, primero vomita, ya después pules el vómito. Eso es lo primero que noto en las personas que llegan, sin importar la edad, tienen mucho que decir, pero están seguros de que lo que ellos tienen que decir es mierda y no sirve para nada, entonces no merece salir de ellos. Esa es en la tarea creativa. Ya después, en el momento de seguir alimentando esa tarea creativa para llegar, por ejemplo, a una publicación, sí creo que hay bastantes obstáculos. Obviamente hay mucho machismo en el medio, pero también he notado que hay como miedo a publicar cosas nuevas. También es por la cuarentena y por la crisis económica, pero chicos, chicas, jóvenes que yo considero sumamente talentosos, que están haciendo cosas nuevas que yo digo, wow, o sea, esto ayuda a que no se estanque la literatura en México. Tienen totalmente cerradas las puertas, porque hay ese miedo a evolucionar, a innovar. Y ahora solo hay como una dirección marcada en la que ellos pueden innovar, y es lo que vende como bestseller. Entonces, se van a encontrar con eso, se van a topar con eso. Yo les digo, sigan. Estamos precisamente en un momento histórico donde hay una crisis, y casi siempre las crisis en muchos lugares de la historia han generado una revolución en el arte. O sea, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, ¿no? Qué tremendos poetas generó, o sea, una mina inmensa de poetas que andaban todos ahí con su fusil también. Estamos en un momento en el que también pues van a transicionar muchas cosas, entonces sigan buscando nuevos caminos. Y sí, siempre se van a encontrar con trabas, incluso de los profesores de literatura. Me acuerdo de un comentario que a mí siempre me da mucha risa cuando lo cuento. Un excelente, pero excelente profesor de literatura que tuve, el ser excelente no lo salvaba de estos prejuicios. Yo quería ser un personaje que fuera hombre, un protagonista. Y me dice, ni siquiera me había leído, solamente le dije, quiero ser un protagonista masculino. Y me dice, no, porque eres mujer. Yo, ajá, ¿cuál es el problema? Me dice, las mujeres no pueden escribir como hombres. Yo, ¿por qué? Y me dice él, porque le salen gays. Yo, ¿y los hombres sí pueden escribir como mujeres? Sí, claro, todos los grandes escritores lo han hecho. Yo tenía 13 años. Yo creo que a una niña, un profesor, tu primer profesor de literatura, que te dice eso, te puede desanimar a escribir un gran personaje que tú estás aprendiendo a configurar. Afortunadamente, yo dije, pues le voy a demostrar, ahora me va a salir mejor, y aparte de eso voy a hacer otro que sea gay. Y yo les recomiendo eso. Al final, crear es rebeldía. Conéctense con esa parte rebelde de ustedes. No significa pues que no tengamos criterio y que vayamos a escribir cualquier cosa sin aceptar críticas que nos ayuden a crecer, pero
sanen su creatividad, denle valor a lo que ustedes están pensando, a lo que ustedes tienen que decir, a sus historias, prioricen expresar al principio y pues sean rebeldes en ese sentido. Recuerdo a George Sand, quien hubiera sido amante, amiga y pareja sentimental, sexual y más de Frédéric Chopin. Se cambió de nombre porque si no, no le permitían escribir públicamente. Por eso se hizo llamar George Sand, nombre de varón. Y naturalmente pudo escribir como si fuera varón y fue aclamada como si fuera varón. Recuerdo la historia de la primera mujer que estudió medicina pediátrica en Italia, María Montessori. No se permitía a las mujeres ser médicos. Aunque se ha creído históricamente que la mujer es la mejor para atender a los niños o niñas. También es doble prejuicio, creer que las mujeres tienen la tarea de los niños, por eso hay más maestras que maestros. Hubo un tiempo, lo vi en la montaña de Guerrero, en que los papás decían, después descubrí que era un mito, cuando se crean las escuelas normales, metían a sus hijas ahí para que estudiaran y se hicieran maestras, al cabo se iban a encargar de los niños, mientras el varón iba al campo a trabajar. Curiosamente me encontré que las que tienen más niveles de estudio en la montaña de Guerrero son las mujeres. Tienen maestría, doctorado, licenciatura. ¿Por qué? Porque ellas estaban hechas para la escuela y para los niños y los hombres para el trabajo. Es una de las paradojas que se encuentra uno. Recuerdo el caso de Minerva Mirabal, decidió estudiar Derecho en la República Dominicana cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo decidía quién ingresaba o no a la universidad. Leónidas Trujillo autorizó el ingreso de Minerva Mirabal, una de las hermanas Mirabal asesinadas vilmente, sí, a la universidad. Pero el día que entregó los títulos se negó a darle el título porque dijo, yo solo autoricé el ingreso, no obtener el título. La autonomía universitaria ha favorecido resolver esos fenómenos y creo que vale la pena su defensa pese a los pleitos que ahora, gracias a la declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre la UNAM, que no se ha deslindado lo que es la comunidad universitaria de las autoridades universitarias y de las políticas públicas neoliberales hacia las universidades. Pero no cabe duda que no ha sido tarea sencilla ser mujer y escribir, como en el caso de que mencionábamos George Sand, en una época histórica, pero parece ser que esa época histórica aún pende como soga en el cuello de algunas mujeres que asumen como verdad inamovible la inutilidad, la imposibilidad o la incapacidad de traducir eso a palabra. La voz escrita, no la voz escuchada, a través de la cual expresar sus emociones, sus vivencias. Yo creo que el origen es lo que estás diciendo. Antes que escribir, es esta creencia de es que lo que tú tienes que decir no importa. Entonces, o sea, menos escribir. Pero si lo que tú tienes que expresar no importa o es inferior, mucho menos vas a llegar siquiera a pensar escribirlo y compartirlo con los demás. O sea, viene desde ahí, desde esto que dices que pende del cuello, ¿no? Como una soga que no te deja hablar. No solo en mujeres, no sé, la gente joven. Pues sí, tú eres inmaduro y tus experiencias no cuentan. En comunidades originarias, en los pueblos, no sé, de la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Veracruz, tus historias no cuentan, al fin solo estás hablando del campo. Mucho menos, o sea, tienen mucho más cerradas las puertas para escribir, porque si de por sí, o sea, tus historias no tienen un lugar en el mundo, ¿para qué vas a invertir ahí tu tiempo buscándoles un lugar?
Pues Lu Schaffer, hoy, más allá de cuestiones de género y de cuotas, ha sido interesante a través de tu palabra y tu rostro. Solo me carcajeo cuando dices de las chicas jóvenes, porque yo te veo y eres una chica muy joven. Entonces, me carcajeo de la relatividad de la juventud. Las chicas más jóvenes que tu juventud, habrán visto a través tuyo la posibilidad de la rebeldía, la posibilidad de la transfiguración de vivencias en palabras y la posibilidad de autorrealización que es legítima. Como decía Maslow, algunos dicen es que es muy egoísta autorrealizarse. ¿Y por qué? Si el propósito es ser felices en esta vida, aunque sea pedacitos, porque la vida está hecha de fragmentos. No me parece irrelevante hablar de neurodiversidad, de género, de novela, poesía, y una mujer joven como tú que inspire a mujeres y varones más jóvenes que tú y decirles literalmente, sí se puede, échenle ganas. Ha sido para mí seguramente un placer inenarrable, valga la expresión. Y para quienes nos han visto en vivo, pero seguramente para quienes después lo vean a través de nuestros canales de YouTube, de la Comuna de la Palabra y de Spotify, de la Comuna de la Palabra, el podcast y el video. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo y reiterar la invitación a nuestros seguidores para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, la Comuna de la Palabra. Lu. Pues darle las gracias a esa comunidad, precisamente de la Comuna de la Palabra, que está permitiendo este espacio y que además veo que cada vez está creciendo más. Ojalá siga creciendo mucho. Y pues a cualquier persona que tenga la intención no solo de escribir, sino de expresarse, de alguna forma que quede plasmada aquí en esta realidad, creo que estamos en un muy buen momento porque están pasando muchas cosas que seguro ya venían pasando desde hace mucho tiempo, pero apenas se están visibilizando de forma masiva. Por ejemplo, para toda la comunidad LGTB, para la comunidad transexual, que también está teniendo una lucha importante, para los ambientalistas, para todas estas voces que de algún modo se están visibilizando al mismo tiempo que creo que nunca habían sido invisibilizadas o intentado ser invisibilizadas con tanta fuerza. Creo que es un muy buen momento para escribir, para pintar, para mostrarnos su visión de la vida, y no necesariamente tus lectores van a llegar a través de una editorial. Claro que es una excelente plataforma para llegar a más personas, pero pues a veces tus lectores y las personas a las que más importa transmitirle esto es a los que están en el mismo proceso. Y si quieres escribir para alguien aparte de ti, también puedes escribir para ellos, porque realmente yo pienso que sí se está haciendo una cadena, una pequeña pirámide que avanza poco a poco de personas que están escribiendo de todas estas nuevas temáticas, que en algún momento eso se va a consolidar y pues va a ser como una generación de personas que escribieron y tocaron esos temas en un momento en el que además no se les estaba dando un espacio. Yo creo que es una muy buena oportunidad, así que arre. Espero. Pues Lu Schaffer, no dejo de recomendar a la gente que lea tu libro, La Danza del Caos. Palabras para mi útero no lo he podido conseguir, aunque hace tiempo vi la propaganda. Yo empecé por la poesía, curiosamente, y por algo que era más literario que biográfico, los evangelios, Mateo, Lucas, Marco y Juan. La vida de Jesús el Nazareno, que no tiene infancia, no tiene juventud, aparece hasta los 23 años, y antes fueron destellos fugaces de un nacimiento, una persecución, una huida a Egipto, de Jerusalén, etcétera.
Y desde luego, gracias por tu participación y adelante. Hasta la Muchas gracias próxima. también a ti, Enrique, por la invitación y por haberme hecho platicar, porque yo estaba muy nerviosa de decir demasiadas tonterías, pero el espacio se me hizo sentir muy segura. Muchas gracias por eso. Y no dejo de invitarles a la próxima charla que tendremos aquí con la poetisa Miriam Soubran, que por lo demás hablaremos de poesía, escritura y mujeres para seguir con este asunto y conociendo otros personajes que nos inviten a escribir y a más. Hasta la próxima.